Primera de Pedro, el capítulo 4, y déjenme leer desde el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 4, aunque ya lo hemos visto, pero nada más para recordar el contexto y por causa de aquellas personas que no habían venido antes. Dice el apóstol Pedro, entre muchas cosas, instrucciones para todos los creyentes, los que andaban expatriados alrededor del mundo y que empezaron a sufrir persecución por causa de su fe. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vean la instrucción del Señor, hermanos, para nosotros. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los paganos o a la gente que no teme a Dios, andando en lascivias, o sea, fuertes deseos, concupiscencias también, deseos hacia lo malo sin control, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el Señor, baste ya el tiempo pasado. Eso lo hicieron, pero ya no más. A estos, el apóstol ahora se dirige a la gente que estaba calumniando a los cristianos por su comportamiento. Dice, a esta gente les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los blasfeman, los calumnian, los ultrajan. Y eso es lo que sucede el día de hoy, cuando la gente sin Dios ve que tu comportamiento es como el de ellos, está todo bien, ¿cierto? Pero empieza un ser humano a cambiar para bien. Entonces hay algo dentro de la gente que te va a odiar, te van a aborrecer, no porque haces cosas malas, te van a aborrecer porque haces cosas buenas que glorifican a Dios, pero que va en contra de sus prácticas. Y eso es lo que sucedió hace 2000 años, y eso es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. A la gente no le gusta que nosotros no nos portemos como ellos. La gente detesta el cristianismo porque condena lo malo, porque condena la maldad. Le llamamos al pecado como lo que es, de acuerdo a la palabra de Dios. Y no a todos les gusta eso. Y por eso empiezan a calumniar. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Los medios de comunicación han hecho un excelente trabajo calumniando la iglesia de Cristo Jesús, poniéndola en ridículo, perdón. Al cristianismo lo toma la gente sin tener pruebas, nada más por lo que han escuchado en los medios de comunicación. Al cristianismo lo toman como homofóbicos. ¿No les ha llamado a alguien así? Ustedes son homofóbicos. Somos las personas que más amamos al ser humano. ¿Sabían eso, hermanos? Los cristianos somos las personas que más amamos al ser humano. Y por amor les mostramos el camino a seguir. Porque no es amor quedarte callado sabiendo el problema o la dirección que va llevando un ser humano, que es hacia dolor, sufrimiento, miseria y aún destrucción y muerte. Si un ser humano sabe eso de otro ser humano y se queda callado, ¿ustedes piensan que eso es amor? Quedarse callado sabiendo que le va a costar caro a esa otra persona. No, hermanos y hermanas, amor es decirle la verdad porque tú lo amas y porque quieres evitarle ese sufrimiento y esa vida miserable. Y eso somos los cristianos. La verdad lo decimos. A uno la verdad les ofende, les duele y se enojan contra nosotros. Y eso es lo que está sucediendo en el tiempo de los primeros cristianos, y eso es lo que sucede hoy. Versículo 5. Ahora dice, pero ellos, esa gente que está actuando en contra de los creyentes, dice, pero ellos darán cuenta, ¿a quién? Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, o de acuerdo al contexto, a los que ya están muertos ahora, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velad en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces vean, vayan su vista, hermanos, al versículo 5. El apóstol Pedro dice que esta gente que ultrajan a los cristianos por su nuevo estilo de vida darán cuentas a Jesucristo de sus vidas, de lo que hicieron ellos aquí en la tierra y de lo que hicieron ellos en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, en contra de cada uno de los cristianos, todas las personas, todos los políticos, todos los que están en eminencia, hermanos. Ellos un día, si no se arrepienten, van a dar cuentas a Dios por lo que hicieron en contra del cristianismo. Van a dar cuentas, eso es lo que está diciendo, hermanos, el apóstol. Y en realidad, esto no es algo que a nosotros nos alegra. Todo lo contrario, hermanos. Cuando sabemos que esa gente que el día de hoy se opone al cristianismo, nos entristecemos y nos hace sentir compasión y misericordia por estas personas. Aunque les miramos el rostro de odio, maldiciendo, atacando el fundamento bíblico, el cristianismo, nosotros sabemos lo que les espera. Ellos no saben acerca del futuro, pero nosotros que tenemos o que leemos la verdad de la palabra de Dios, sí sabemos lo que les espera. Y de acuerdo a la Biblia, ¿qué cosa les espera? Van a dar cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable que haya algunas personas que sí han escuchado lo que la Biblia enseña acerca del futuro de los que no creen en Dios. Es muy posible. Y es muy posible que a pesar de eso, hay personas que simplemente no quieren arrepentirse. Es decir, no se van a arrepentir. Esa es la realidad, porque han escogido endurecer su corazón. Pienso, hermanos, y puede ser, esto podría ser una razón más por la que mucha gente aborrece a los cristianos, porque a nadie le gusta escuchar acerca de un juicio venidero, ¿cierto? A nadie le gusta saber, Dios te va a juzgar. Un día vas a estar tú delante de Dios, lo quieras o no lo quieras. Esto no es una probabilidad, esto no es si lo crees o no lo crees. Esto es una garantía, es un hecho absoluto. Un día vas a estar delante de Jesucristo dando cuentas a Dios por tu vida. Y como a la gente no le gusta escuchar un juicio que viene, a la gente sin Dios no le agrada escuchar a los cristianos hablar de estas cosas, y es muy probablemente también que por eso nos calumnian y atacan el cristianismo. Pero la Biblia dice que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, y de acuerdo a las Sagradas Escrituras van a dar cuentas delante del Señor Jesucristo, porque el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una probabilidad, sino les digo, es una garantía, porque Dios lo dice. No es algo de los evangélicos, de los protestantes, de los cristianos, es algo que dice la Biblia. Simplemente pasa que nosotros creemos esto, que es verdad. Notemos entonces que nadie se escapa del juicio del Señor. El hecho de que una persona esté muerta ahora no se escapa. La Biblia dice que está preparado para juzgar ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos. Es decir, el hecho de que alguien se murió, no decimos ya se salvó y se escapó del juicio. Se escapó de estar frente a frente, no. Este es un hecho porque la Biblia lo declara. Es claramente el ser humano, aunque deje de existir en este mundo, no significa que su existencia se eliminó del universo y que ya no existe más,
De acuerdo a la Biblia, la muerte, acuérdense que es separación. Cuando un ser humano muere, se separa él, la esencia, que es un espíritu, conscientemente, emoción y voluntad, se separa de su cuerpo que Dios le permitió tener mientras vivió aquí en la tierra. El cuerpo se queda, el cuerpo se pudre, el cuerpo vuelve al polvo, pero el ser humano no deja de existir. Y el juicio viene para todo ser humano. El juicio de Dios es una doctrina principal y fundamental del cristianismo verdadero. Escuchen eso, márquenle ahí, hermanos. El juicio del futuro, el juicio venidero, es una doctrina fundamental, esencial del cristianismo verdadero. Si no existe en tu cristianismo la doctrina del juicio final de los seres humanos, no estás entendiendo el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo incluye, y aquí lo estamos leyendo. Si estás leyendo en tu Biblia, eso es palabra de Dios y habla de un juicio futuro al ser humano. Y esta escritura, en esta escritura que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, el apóstol Pedro escribió, hermanos, él desea que los creyentes en Jesucristo estemos preparados para el sufrimiento que viene de parte del mundo incrédulo. Que estemos preparados. La pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Como dijo Dios, ¿estoy yo preparado? ¿Estamos preparados para el sufrimiento y la persecución por causa del mundo incrédulo? Aquí todavía no llega así como en otros países que sabemos del mundo, hermanos, que los están matando, están quemando sus casas, están violando a sus esposas de los cristianos, están violando a sus niñas delante de ellos, y lo que le están cortando la cabeza delante de ellos, y solamente por ser cristianos. ¿Estamos preparados? Entonces es muy claro que el ataque a los cristianos se intensifica cada día más en el mundo y también en este país. Es una ironía, porque ustedes saben que las raíces, el fundamento de este país, de Estados Unidos, de Norteamérica, es totalmente bíblico. Ellos creyeron, hermanos, en la doctrina judeo-cristiana, que está basada en la Biblia. Así está fundado este país. Pero es una ironía si vamos al pasado, porque esta gente vino de Europa huyendo porque no les permitían tener libertad de culto o de religión. Vinieron todos y llegaron a este país, y por fin libertad para practicar el cristianismo con toda libertad. Pero ¿saben lo que está sucediendo, hermanos y hermanas? Hubo una generación de padres y madres que se olvidaron del Señor y que no instruyeron a sus hijos en el temor de Dios. Y Satanás empezó a minar ese fundamento, y esos hijos dejaron de creer, de temer a Dios, y esos hijos están teniendo hijos también. Y esos hijos que se están casando ya sin el temor de Dios están teniendo hijos que menos temen al Señor ni creen en el fundamento judeo-cristiano. Entonces, ahorita, esos hijos de los que vinieron huyendo de allá para encontrar libertad de religión, esos hijos son los que se están oponiendo a la libertad de religión el día de hoy. Y quiero decir esto, no es libertad de todas las religiones. La realidad es que están en contra de la libertad del cristianismo, porque prácticamente todas las otras religiones tienen cierta libertad, pero cuando se trata del cristianismo, hermanos, tal parece que le pones el dedo en una herida a Satanás, el ser humano sin Dios. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. El sufrir por causa de Cristo no debería de sorprender a ninguno de los cristianos. No nos debería de sorprender. Deberíamos de esperar eso, porque eso es lo que sucede por causa de Cristo Jesús.
De hecho, el sufrimiento por causa de Jesucristo puede ser un medio por el cual podemos creer o afirmar nuestra fe. El sufrimiento por causa de Cristo Jesús, Dios lo puede usar para aquellas personas que profesan ser cristianos, se definan verdaderamente si están o no están, si son o no son. Cuando viene el sufrimiento por causa de Cristo Jesús, los verdaderos cristianos siguen adelante aunque les cueste su propia vida. Los que están fríos o los que no son, inmediatamente prefieren buscar su protección y su comodidad por causa de la persecución que viene. Por medio del sufrimiento, Satanás te prueba para que falles y caigas. Viene el sufrimiento. Dios no dice, ok, te voy a hacer sufrir. El sufrimiento sucede, hermano, por lo que estamos hablando. A veces no es por causa de Cristo necesariamente. Sufrimiento es de esperar en este mundo y somos seres humanos. Pero por medio del sufrimiento, Satanás lo que quiere es probarte para que caigas, para que falles, para causar dolor al corazón de nuestro Salvador Cristo Jesús. La vez pasada decía, el diablo realmente no le importa necesariamente tú. El diablo no te va a atacar para hacerte daño a ti, aunque lo hace y te hace daño. Pero la intención verdadera de Satanás es en contra del Hijo de Dios. Quiere destruir la obra de Cristo Jesús en la tierra. Quiere dañar el corazón del Señor Jesucristo, haciendo sufrir a los hermanos de Cristo Jesús que somos nosotros. Me pasa por la mente, a los que saben que estuve prácticamente, ahorita ya casi no, pero siendo el facilitador de un grupo de abuso doméstico. Y algo que sucedía, hermano, es que la gente o los hombres latinos de habla hispana que abusaban a sus esposas de diferentes maneras. La típica mexicana y latina es darle una cachetada, jalarle el pelo, etc. La corte, eran arrestados y la corte los enviaba ahí a esta oficina donde estuve como más de 20 años. Y lo que hacían, hermanos, pues era el sufrimiento. El sufrimiento servía para muchas mujeres que experimentaban sufrimiento, era buscar de Dios. Experimentaron sufrimiento, eso no es nada bueno. Lo que hicieron los hombres era algo malo, pero Dios en su gracia y misericordia usó ese sufrimiento en las víctimas y también en los abusadores. Muchas veces, hermanos, ellos pues cometieron ese abuso y se dan cuenta después de lo que hicieron. El sufrimiento Dios lo usó para que esta gente pensara más en las cosas de Dios y buscara las cosas de Dios. Satanás trata de lastimar la obra del Señor. Estos no eran cristianos, estas personas no eran cristianas. Pero cuando el diablo ve a cristianos, los va a atacar para hacerle dolor al corazón de Cristo Jesús. En muchas ocasiones ahí en la consejería encontré a hombres, ¿saben? Hombres que odiaban a la esposa, pero como tenían una orden de restricción en este país no podían acercarse a la esposa. Pero ¿saben lo que hacían? Usaban a los niños, a sus propios hijos, para castigar a la esposa. Peleaban, hubo hombres que pelearon la custodia de sus hijos para que quitárselos a la mamá y herir el corazón de la mamá, y a ellos no les importaba, era obvio que les importaba un cacahuate el bienestar de sus hijos, los abusaban a sus hijos, pero se los quitaron a la mujer. ¿Con qué propósito se los quitaron? ¿Por qué usaron a los hijos? Para dañar el corazón de la mamá. Eso es lo mismo que hace Satanás. Jesucristo nos ama. Dios nos ama y el diablo trata de herir, de doler el corazón de nuestro Señor. ¿Saben cómo? Atacándote a ti, que te desanimes, que flaquees, que tropieces, que caigas, para que Él se ríe y diga: mira, mira tu hijo, mira al que redimiste, mira al que salvaste, para hacer doler el corazón de nuestro Señor. Entonces, Satanás
aprovecha la tentación para que falles y caigas, pero Dios aprovecha esa tentación para que veas en dónde estás tú, para que veas en dónde está tu fortaleza y para que veas de que tú le perteneces y que tú eres un hijo de Dios. Tim Keller, hermanos, Tim Keller es un hermano que me gusta mucho lo que escribe, hermano. Dice: la marca de la sabiduría es estar preparado para el sufrimiento. Eso lo escribió en un libro que habla de lo que escribió él acerca del libro de Proverbios. La marca de la sabiduría es estar preparado para el sufrimiento. Si tú no lo estás, no eres competente con respecto a las realidades de la vida, porque la realidad de la vida es que viene el sufrimiento. Pero el sufrimiento, dice, también es una disciplina para crecer en sabiduría. El sufrimiento te puede llevar hacia Dios para un amor y fortaleza más grandes, o te puede alejar de Dios hacia una dureza de corazón. El sufrimiento viene, pero ¿cómo tú vas a responder? Bueno, eso depende, hermanos, de ti. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a confiar en el Señor o no vas a confiar en el Señor? Volviendo al versículo 5 de primera de Pedro 4, el versículo 5, de que ellos van a dar cuentas al Señor. Nosotros no nos preocupemos por lo que la gente hable en contra de nosotros, si es que nuestro andar es digno de un hijo de Dios. ¿Entienden, hermanos, esto? Vuelvo a decirlo: la gente te va a calumniar, pero que no te importe. No te preocupes si la gente habla mal de ti, pero si es que tú andas en el temor del Señor, si tu andar no es digno de un hijo de Dios, entonces sí te deberías de preocupar por lo que la gente dice de ti. Pero en realidad nosotros no tenemos que pedirle cuentas a la gente del por qué habla mal de nosotros. No nos toca a nosotros. Simplemente nos toca saber lo que la Biblia dice acerca del cristianismo y acerca de la persecución en contra del cristianismo. En realidad nosotros no tenemos que pedirles cuentas a la gente del por qué habla mal de nosotros. La gente no nos tiene que dar cuentas a nosotros. La gente le va a dar cuentas ¿a quién? Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio es del Señor. Dios es el que juzga y el que da la sentencia. Porque el Señor Jesucristo es el único digno de juzgar, y eso es lo que hará con los seres humanos. Versículo 6, hermanos y hermanas. Porque por esto también fue, dice el apóstol Pedro, y tratemos de seguir la lógica con lo que está hablando el apóstol Pedro. Versículo 6 dice: porque es por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Para quién fue predicado el evangelio? Y en realidad es a los que ya están muertos en ese tiempo que se escribió. No de que alguien fue a predicarle a los muertos, hermanos. Fue predicado el evangelio a los cristianos que ya están muertos. Primera de Pedro, si van adelantito, el capítulo 3, perdón, a más para atrás. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Recuerdan que dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es otra manera de predicación, es como proclamación. Cuando Cristo murió, hermanos, y resucitó, fue a proclamar a los espíritus encarcelados, y hablamos de eso, de las interpretaciones que hay. Pero aquí, en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, la palabra es evangelio. Se predicó la buena noticia. ¿Y a quiénes se le predicó la buena noticia? A los cristianos que un día estuvieron vivos y escucharon el evangelio, pero en el tiempo en que el apóstol Pedro escribía, ya estaban muertos. Por esta razón se le predicó el evangelio a los muertos. ¿Pero con qué propósito? Para que sean juzgados en la carne, es decir, en el cuerpo terrenal, por los hombres. Fueron juzgados, los juzgaron la gente sin Dios, los maltrataron y a muchos los mataron. Eran mártires de nuestro Señor Jesucristo, para que fueran juzgados en la carne, es decir, el cuerpo terrenal, por los hombres, pero que vivan en el espíritu de acuerdo a Dios.
un hermano que editó esta Biblia, hermano, poniéndole unas notitas nada más, Charles Ryder. Él editó la Biblia y comenta en este pasaje que estas personas fueron mártires al morir por causa de su fe en Jesucristo. De esa manera los martirizaron, de esa manera fueron juzgados en la carne según los hombres. Pero dice, pero ahora están vivos en el Espíritu, en la presencia del Señor. Entonces, desde el versículo 1 del capítulo 4, desde el versículo 1, lo que Dios desea de sus hijos es que frente al padecimiento o sufrimiento por causa de su fe, de nuestra fe, nos armemos con la misma mentalidad o actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesucristo se mantuvo firme ante el dolor y el sufrimiento. Y recordarán cuál fue la razón por qué Jesucristo, hermanos, se mantuvo firme, aguantando y pasó todo ese sufrimiento, porque el libro de Hebreos dice que él veía más allá del sufrimiento. Iba a ser momentáneo, iba a ser temporal, pero por causa del amor a los que él ya veía que íbamos a arrepentirnos por causa de nosotros, Jesucristo aguantó todo, aguantó burlas, escupidas, cachetadas, golpes con palos, golpes en la cabeza, corona de espina, hermanos, crucificado, atravesado en sus manos, en sus pies, atravesado en su costado. ¿Saben por qué aguantó? ¿Por qué lo soportó? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Él soportó todo eso por amor, y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que frente a las adversidades de la vida, sea por causa de tu fe o sea que simplemente estás atravesando una situación difícil, tú te mantengas firme, mirando hacia adelante, que todo esto es pasajero, hermanos y hermanas. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribió su carta, algunos de nuestros hermanos cristianos ya habían muerto. El día de hoy aún no llegamos a vivir nosotros tal situación de que nos estén matando. En el otro continente, sí, los cristianos los están matando. Gracias al Señor, todavía no sucede eso aquí, pero solo Dios sabe, hermanos. Ustedes saben a cómo va la humanidad, a cómo está la gente escogiendo a sus candidatos, más y más se está alejando la nación de Dios. Entonces es muy posible y probable de que en este país llegue el día en que por causa de tu fe va a haber más agresividad, o te van a meter a la cárcel, o de acuerdo a la profecía bíblica, hermanos, te van a matar por causa de tu fe. Nuestros hermanos se arman de la misma mentalidad, los que están sufriendo en el otro continente. Se arman de la misma mentalidad en Jesucristo y se mantienen firmes. Y saben que así mueren firmes en el Señor. Niñas, hermanos, de 9 años, 8 años, 12 añitos. Saben que los estamos queriendo obligar a que se conviertan a otra religión y que renuncien al cristianismo. Y saben que esas niñas, hermanos, esos niños se mantienen firmes y no niegan a Cristo Jesús. Y los matan por causa de su fe. Entonces vean, esto nos anima a nosotros continuar evangelizando a todas las naciones. En realidad no es necesario ir por todo el mundo para hacerlo, basta con que sigas predicando el evangelio aquí, ¿cierto? A la propia familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a las amistades. Si sabes que no tienen a Cristo Jesús, debemos de saber, van a ser juzgados, hermanos. Entonces, ármate de valor, ármate con la misma mentalidad. Siguiendo la escritura, el versículo 7, hermanos, y tal vez en ese versículo vamos a pasar el tiempo que resta. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá, ¿qué cosa, hermanos? Multitud de pecados. Entonces vean ese versículo, Dios continúa animando a sus hijos con estas palabras, porque es ánimo.
Están sufriendo, yo sabía, están sufriendo, pero acuérdense, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, literalmente dice, pero de todas las cosas, el fin se acerca. Esa es la manera en que el texto original lo pone. De todas las cosas, el fin se acerca. En otras palabras, sí, están sufriendo, dice el Señor, y continuarán sufriendo y experimentando rechazos, burlas, críticas, injusticias, calumnias, cárcel, multas, sufrimiento y aún la muerte. Pero no deben de dejar de pensar que el fin, el término, la conclusión de todas las cosas se ha acercado. Se ha acercado. Entonces dice, entonces no deben de dejar de pensar que el fin ya se acerca. Ahora, ¿desde cuándo se ha acercado el fin de todas las cosas, hermanos? ¿Saben ustedes que desde que Cristo vino a este planeta Tierra se ha acercado el fin? Y Cristo vino. Recuerdan que Cristo predicó, arrepiéntanse, porque el reino de Dios que dice, se ha acercado. Ya ha llegado. El fin se ha acercado desde el tiempo que Cristo vino con su primera venida. Desde la primera venida de Cristo, el fin ha llegado y se dirige a su término final. Es decir, no pensemos en el fin de los tiempos de las cosas como un evento, nada más un punto, ¡pum!, ya sucedió todo. No, el fin, cuando la Biblia habla del fin, hermanos, es una serie de eventos. Ya llegó, ya empezó y va continuando hacia el final, a la conclusión final. Pero a todo eso se le llama el fin, se ha acercado, el fin ha llegado, hermano. Es decir, el fin o la consumación de las cosas no consiste nada más en un evento momentáneo, sino es una serie de eventos. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice el fin de todas las cosas, hermanos? ¿A qué se refiere todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, la escritura se refiere a todas las cosas terrenales o temporales, porque todo lo terrenal que está limitado por la dimensión del tiempo, todo eso es terrenal, todo eso es temporal. Las cosas eternas no van a llegar a su fin nunca, van a llegar a su culminación, ¿entiendes? Pero van a continuar. Aquí está incluido el sistema del mundo. Cuando dice el fin de todas las cosas se acerca, es el sistema del mundo, los gobiernos de la tierra con sus políticas corruptas, torcidas, injustas. El fin de todas las cosas, incluyendo eso, se acerca. Todas las cosas incluyen la tierra y las obras que en ellas hay. Y si va más adelantito en segunda de Pedro, una carta más adelante, segunda de Pedro 3:10, miren lo que el mismo apóstol Pedro, pero en una segunda carta escribió. Ahí está en la pantalla, dice, el mismo apóstol, hermano, dice, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán silenciosamente, dice. No, con grande estruendo, y los elementos, toda la materia está formada, todos los elementos serán, dice, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en la tierra, todo, hermanos y hermanas, dice la Biblia, serán quemadas. El fin de todas las cosas se acerca, y así es como va a suceder el fin. Los que creemos en Jesucristo, los que creemos la confiabilidad de las Sagradas Escrituras, creemos que así va a ser. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de la palabra del Señor. Pero por la gracia de Dios, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo estaremos a salvo. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Y no dicen amén, hermanos. Amén. Amén, Señor, gracias por confiar, por enviar a Cristo para salvarnos, porque la Biblia también dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Now there is no condemnation for those who are in Christ.
No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y créanme que eso decimos, gracias Señor. Y no por tu comportamiento, no porque eres mejor que otros, acuérdense. Es por la pura gracia del Señor, que dio su vida por ti y porque tú un día te arrepentiste. Entonces, el fin de la humanidad, como la conocemos ahora, es una enseñanza de las Sagradas Escrituras, es bíblico. El fin se acerca, esto no es una imaginación, esto no es superstición, esto no es religión. Esto es la verdad que enseña la palabra de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Miren lo que dice Romanos 13:11. El apóstol Pablo, inspirado también por el mismo espíritu que inspiró al apóstol Pedro, el apóstol Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere? Bueno, que el fin se acerca a la consumación. Vamos a entrar al estado eterno para estar por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, con Jesucristo nuestro Señor. Ahí vamos a estar, sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto, sin lágrimas, sin sentimientos de depresión, ansiedad, sentimientos de miedo. Nada de eso va a haber. Amén, gloria a Dios. Santiago 5:8. Ahora otra persona, hermanos, inspirado también por el mismo espíritu que inspiró a Pedro, que inspiró a Pablo. Ahora el apóstol Santiago dice, tengan también ustedes paciencia, a los cristianos, y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor a este planeta Tierra se acerca. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se dan cuenta? Y según ustedes oyeron que el anticristo viene ahora, así ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos viviendo el último tiempo. Porque hay muchos anticristos. Sabemos que proféticamente el anticristo se refiere a un personaje que va a venir con el poder de Satanás y va a engañar a las naciones, el anticristo. Pero la actitud de anticristo es todo aquel que se opone al cristianismo, porque no se oponen al cristianismo en verdad. La persona que se opone al cristianismo el día de hoy es un anticristo más. Son anticristitos. En realidad no se están oponiendo a los cristianos, se están oponiendo a Jesucristo, al Cristo de los cristianos. Y Apocalipsis 1:3 dice, dice bienaventurado el que lee, y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. No se trata nada más de oír, se trata de creer y de obedecer, porque el tiempo está cerca. Una vez más, no es bueno ni sabio que los cristianos nos enamoremos tanto de las cosas de este mundo. No es bueno, no es sabio, no es de un hijo de Dios enamorarnos de estas cosas terrenales que son pasajeras, y el fin de todas las cosas se acerca, va a terminar, viene su fin. Nuestra mirada y esperanza debe de estar continuamente en Jesucristo y en su segunda venida. Puede ser hoy, ¿sabían ustedes? De acuerdo a la Biblia, el arrebatamiento de los cristianos puede suceder en este preciso momento en que estamos aquí. Y los que no pusieron su confianza en Cristo Jesús se van a quedar. No es una probabilidad, no es una posibilidad, es una garantía. ¿Sabe quién lo garantiza? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios del universo dice que así será. No nos debemos de concentrar en las cosas materiales. Y no empiecen a vender todo, ¿ok? En sus casas, hermano, a botar todo, porque no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es válido. Si Dios te prospera financieramente, dale gracias a Él. Si Dios te prospera materialmente, gracias a Él. Lo puedes disfrutar, claro que sí. Pero no te enamores de esas cosas. No les des la prioridad a esas
cosas de la tierra y haces a un lado al Señor Jesucristo, al Salvador. Nuestra mirada y esperanza debe estar en Jesucristo y en su segunda venida. El fin de todas las cosas se ha acercado. Ya viene. Nos dice Dios, hermanos, por medio de los apóstoles. Pero mientras tanto, ¿qué? Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Cómo hemos de vivir nuestra vida aquí en la tierra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Nos da instrucción. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Mientras Cristo todavía no viene. Sean sobrios y velen en oración. Y sobre todo, ante todo, dice el Señor, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que Dios espera que estemos haciendo mientras tanto. Estar sobrio. ¿Qué significa estar sobrio? Estar sobrio, hermanos, aquí en el texto el verbo es tener la mente sana. El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, ten tu mente sana. Estar en juicio cabal, en tu juicio cabal. Estar sobrio es estar o ejercer autocontrol. Pensar sobriamente de uno mismo. Eso es lo que implica el verbo aquí, hermano. Controlar o restringir las pasiones de uno. En otras palabras, los hijos de Dios hemos de tener una mente despierta y sana para enfrentarnos a todas las cosas difíciles de este mundo. Hemos de tener la mente sobria para poder pensar bien. Y para poder permitir al Espíritu Santo de Dios que te esté iluminando tu entendimiento cuando lees la palabra de Dios, necesitas estar sobrio para comprender bien la verdad de Jesucristo. Todo lo opuesto a sobriedad no es el deseo de Dios para nosotros. Dios no desea que tú como hijo de Dios andes con una mente no sobria o no sana. Dios no espera que tú andes fuera de tu juicio cabal, sin ejercer autocontrol. El día de hoy existe un sinnúmero de maneras para no estar sobrios, ¿cierto, hermanos y hermanas? El día de hoy, la sociedad en que estamos viviendo, hay muchísimas maneras para que el ser humano no ande sobrio de su mente. Y ustedes ya pueden pensar conmigo, drogas ilegales, hermanos, al por mayor, drogas por prescripción médica también al por mayor. El alcohol antes era una droga prohibida. El alcohol es una droga, ¿cuántos sabían? El alcohol es una droga que antes era prohibida, pero el ser humano sabiamente la legalizó. Esta droga sigue siendo, el alcohol es una droga legal. ¿Cuál fue el resultado? Sabían que estadísticamente el alcohol y las drogas el día de hoy a este país le cuestan más de 100,000 millones de dólares al año. ¿Escucharon eso? Más de 100 billones de dólares al año es el costo, hermanos, del alcohol y las drogas, incluyendo faltas al trabajo, incluyendo abuso doméstico, incluyendo policía, incluyendo accidentes, incluyendo aseguranza. Todo eso va en más de 100,000 millones de dólares. Ahora, la marihuana es otra droga que ya se comenzó a legalizar. Y de acuerdo a lo que he leído en las noticias, hermano, en uno de los estados que ya se legalizó, así se dispararon los accidentes de carro por personas andar bajo la influencia. Eso lo dicen, hermano, las estadísticas. Entonces, mire lo que viene: legalizar la marihuana, legalizar otras drogas, más las que ya están legalizadas. ¿Cuál piensan que será el resultado? Más millones de personas andando con una mente no sobria, con una mente no clara. Algunas de esas drogas, hermanos, tienen efectos secundarios que han llevado a las personas que las toman, hablando de las drogas de prescripción. Y saben que algunas tienen el efecto secundario que la gente ve alucinaciones.
y sienten que los andan persiguiendo, pensamientos, o sea, de matar a alguien, o ellos mismos se quitan la vida. Y estamos hablando en este caso de drogas que son legales. Cuando el Señor nos dice que seamos sobrios, es porque es algo posible para los hijos de Dios. Dios no quiere que andes controlado en tu mente por nada. A propósito, ¿sabían que el enojo puede controlar tu mente y también no tienes una mente sobria si estás controlado en tu mente por el enojo? No estás sobrio, y ustedes se dan cuenta. Sabemos muy bien que una persona controlada o bajo la influencia del enojo no piensa claramente y hace tontería y media. No piensa, no puede pensar bien porque anda bajo la influencia del enojo. Anda con una mente no sobria. Entonces el Señor es muy claro. ¿Qué vamos a hacer, Señor? El fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Mientras tanto, sean sobrios. Piensen bien, tengan la mente clara. Es posible para los hijos de Dios estar con una mente sobria. Y con esto no estoy diciendo a nadie que deje de tomar sus medicamentos, hermano, que le han prescrito los médicos. Lo que estoy diciendo, vean, es que la instrucción de Dios es que su hijo seamos sobrios. Y es claro que esta sobriedad es posible por medio de nuestra relación con Dios, pero mediante Cristo Jesús. Así es como el ser humano establece una relación con el Dios de verdad, el Dios vivo y verdadero. No es por medio de religión, no es por medio de nadie, sino tiene que ser única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Así cualquier ser humano puede establecer una relación genuina, personal, con el único Dios vivo y verdadero, pero tiene que ser de acuerdo a lo que Él dice. Él pone la manera en que un ser humano puede acercarse a Él, y Él dice que es por medio de Cristo Jesús. Si existe algo que debe de controlar tu mente y tu vida, es Jesucristo y la verdad de su palabra. Si te quieres embriagar o emborrachar, emborráchate del Espíritu Santo. Anda bajo la influencia de Dios. Eso sí, hermanos y hermanas, que Jesucristo, que el Espíritu Santo controle tu mente para que todo lo que pienses y hagas sea afectado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, si quieres andar bajo la influencia como hijo de Dios, te invito a que andes bajo la influencia del Espíritu Santo. Y de hecho el apóstol Pablo, recuerdan que dice, no se emborrachen con alcohol, porque hay disolución. Dice, mejor sean controlados por el Espíritu Santo. Y ese es un deseo digno que todos nosotros deberíamos de buscar, hermanos. Simplemente confiar en el Señor y que su Espíritu nos controle. Notemos que Dios nos dice que seamos sobrios y velemos en oración. O sea, seamos sobrios por causa de la oración o para el propósito de la oración. Y si hay algo que necesitamos como hijos de Dios el día de hoy, hermanos y hermanas, es orar. Orar, y la oración es algo que fluye naturalmente de los hijos de Dios. Pero acuérdense que Satanás también puede tratar de desanimarte y dejar tú de orar. Y trae todo consecuencia. El Señor nos dice, sé sobrio y pónganse a orar. No descuiden la oración. Y es algo que necesitamos practicar si es que hemos de experimentar la plenitud de Cristo Jesús. Y si es que queremos seguir en obediencia a nuestro Señor. Entonces vamos a detenernos ahí. Más adelante vamos a concluir, hermanos, porque dice, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero vamos a dejarlo para pasar un poquito más tiempo para la próxima semana. Por ahora les invito a que se pongan de pie. Pónganse de pie y voy a hacer una oración para ser despedidos. Cerrad sus ojos, por favor, hermanos. Mencioné que el fin de todas las cosas se acerca porque es lo que la Biblia enseña. Entonces necesitamos todos estar preparados. Y si hay alguien aquí que no está preparado, puede estar preparado hoy para ese día, para ese fin. El fin se acerca. Esta es una realidad.
Y saben que la única esperanza para escapar de la condenación, del juicio, todo, hermanos, es si el ser humano establece una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Y puedes decirle hoy, si tú nunca te has arrepentido, arrepiéntete el día de hoy. Si tú sabes, has escuchado mucho, pero no te has arrepentido, no has sido regenerado, no has nacido con el poder del Espíritu Santo de Dios, dile así, dile ahí en tu corazón, cerrando tus ojos, dile: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento y creo en verdad que tú eres el Hijo del Dios verdadero, del Dios vivo, del único Dios. Dile: Señor, me arrepiento y ahora hoy creo que tú eres el Hijo de Dios. Y dile: Señor, ven a mi corazón. Dile: sálvame, Señor. Regenérame. Rescátame, Señor, de mí mismo. Entra en mi corazón, Jesucristo. Dile al Padre: Padre, envía tu Espíritu Santo a mi vida en este momento. Regenérame, me arrepiento, Señor, y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Dios, como mi Salvador, como mi vida misma. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Puedo ver sus manos si alguien hizo esta oración? Nada más levántenla, puede bajarla. Una mano, dos manos, alguien más. Aparte de esas dos manos, tres manos, pueden bajarla. Muy bien, voy a terminar. Tres manos fueron levantadas. Señor, tú conoces el corazón de estas personas que levantaron sus manos, porque nosotros nada más vemos manos levantadas, pero tú ves corazones arrepentidos. Señor, tal vez si hubo alguien que, aunque no levantó la mano, pero sí hizo esta oración, tú también, Señor, cumple lo que has prometido, y es el Espíritu Santo a todos los que nos arrepentimos, Señor. Gracias por tu palabra. Llévanos ahora, Dios, con bien a nuestros hogares y despídenos en paz, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos